¿Por qué es importante? Y bienvenidos una vez más. Pronóstico al final, señores. Las gracias a Dios y a ustedes realmente por permitirnos una vez más estar aquí a través de Cinevisión, Canal 19, la red de cable, y también aquellos que nos siguen a través de la web en las páginas livestream.com o Cinevisión Canal 19. Hoy es domingo 7 de agosto, año 2016. Señores, primer domingo de agosto. Y estamos ya en los días finales de lo que es la composición de gabinetes, tanto en el tramo municipal como presidencial. Nervios, muchas especulaciones, pero lamentablemente pocas expectativas de cambios en el sentido de lo que es la administración pública. Y eso es lo penoso. Cuando a nosotros nos llaman, se nos acercan algunos amigos y nos preguntan que si sabemos quiénes van a los cargos, simplemente le decimos que no nos hace ni bien ni mal quien vaya a una posición pública. Lo que queremos es personas comprometidas con un ejercicio real, con una transparencia, con un cambio de administración que yo creo que se lo merece este país. Nuestro país se ha quedado, en cuanto a lo que se refiere a administración pública, en la historia de los antecesores. Por eso decimos, hemos dicho más de una ocasión, que Trujillo vive. Porque las acciones que se toman, las decisiones que se toman en el tren gubernamental, obedecen a ese marco de referencia y no han trascendido la administración a lo que es hoy en día el ejercicio del poder. Ahí ustedes pueden ver el esquema ahora de la regla de oro para los ayuntamientos y cómo los propios partidos que secuestraron la democracia, que secuestraron los dirigentes que secuestraron esos partidos y que no han permitido transformaciones internas, que no se atreven a ir a primarias para elegir a sus dirigentes y a sus candidatos, hoy también están pregonando y propugnando simplemente por castrar la dirección de los ayuntamientos. Y eso no debe ser. Vamos a permitir una democracia, aunque sea en ese sentido, en el sentido de la administración, y dejar que sean los propios ayuntamientos, los propios ediles, los propios regidores, los que se atrevan a elegir a sus dirigentes, a quienes van a ser sus representantes en cada una de esas salas capitulares. De lo contrario, hablar de ley de partidos, hablar de ley electoral, va a seguir siendo letra muerta. Porque si a la hora de tomar decisiones, esas cúpulas partidarias no dejan una libre selección y elección, pues lo otro no tiene sentido. Sigue simplemente demostrando que no hay interés en transformar la administración pública. Y miren, hay cosas que hay que irla viendo desde ahora. En la reunión que se dio el pasado jueves con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el secretario general y quien está al frente de la parte de los ayuntamientos, que es Ignacio Ditren,
cuando Ignacio Ditren le recomienda a su partido y hace la expresión de que muchos alcaldes cuando se retiran de la administración pública se van a pie, que él quisiera que se le otorgue una facilidad de un vehículo. Eso es clientelismo. Y eso es desde ahora apoyándose para una promoción de que en enero del próximo año la Liga Municipal Dominicana va a elegir un nuevo incumbente. El acuerdo político electoral fue dejar a Johnny Jones por un año, pero ya se están enfilando los cañones hacia donde, quién quiere ser el sucesor en esa posición. Son insaciables y lo peor es que es siempre apostando al mal uso de los recursos del Estado y a la poca transparencia en el ejercicio de funciones públicas. ¿Por qué no fue una decisión en favor de dotar a esos alcaldes de herramientas para que se evite la corrupción y para que se evite que cada vez que la Cámara de Cuentas los audite encuentre barbaridades que lamentablemente al final quedan sin sanciones porque el poder político puede más y evita esas sanciones? Así no, señores. Eso no es transformar un país, eso no es avanzar, eso no es desarrollar. Por el contrario, nos estamos quedando atrás en lo que es una verdadera democracia y un verdadero ejercicio de una función pública y administración de recursos de un Estado. Todos los ciudadanos tenemos derecho a exigir transparencia y buen uso de esos recursos, porque al final pagamos doble, pagamos los impuestos y recibimos ningún tipo de servicio, porque ya no se está llegando ni siquiera a mal servicio. Vamos a ver las breves nacionales que nos tiene Emma González para orientación de todos. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó este domingo prisión preventiva en contra de uno de los implicados en el fraude millonario del Banco Peravia, quien fue apresado momento en que se disponía a salir del país en un avión privado a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. La fiscal Jenny Berenice Reynoso y el fiscal adjunto Pedro Frías pidieron al juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictar un año de prisión en contra del imputado Omar José Farías Luces y declarar el caso complejo. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, consideró que actúan con inmadurez política los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, ya que insisten en el rompimiento de la regla de oro que desde hace más de 20 años ha hecho posible la gobernabilidad en los ayuntamientos del país. El también senador del Distrito Nacional se refirió a las posibilidades de que el presidente Danilo Medina realice cambios en el tren gubernamental, señalando que es facultad constitucional del mandatario realizar las designaciones que juzgue pertinentes, y dijo confiar en la experiencia política de Medina para hacer lo que más le convenga a la nación. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, dice sentirse satisfecho del deber cumplido y espera que el Senado decida sobre la conformación del organismo que dirige, tomando en cuenta que sus funciones cesan a partir del 16 de agosto. El ex candidato a alcalde por el municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, llamó a la oposición a crear un muro de contención contra las intenciones del gobierno de controlar los consejos de las salas capitulares en la llamada regla de oro. A su entender, permitir que el presidente de los consejos de regidores sea del mismo partido al que pertenece el alcalde es darle continuidad al fraude que empezó el pasado 15 de mayo. Indicó que el Consejo de Regidores está para fiscalizar las ejecutorias de los alcaldes, por lo que entiende sospechosa la intención del gobierno de querer imponer dicha regla. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, expresaron su preocupación por la cantidad de accidentes de tránsito registrados en el país
y pidieron un endurecimiento de las sanciones en los casos que se compruebe la violación a la Ley 241 de tránsito de vehículos. Como parte de las medidas que a su entender reducirían los accidentes en las carreteras, recomendó la modificación de la Ley de Tránsito de Vehículos que data del 1967 por considerar que no se ajusta a la realidad actual en virtud del crecimiento del parque vehicular. En el ambiente internacional, a 6 aumentó el número de muertos por las intensas lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical Earl por el oriental estado mexicano de Veracruz. En un primer momento, las autoridades revelaron que en alud de tierra sepultó una humilde vivienda y que causó 3 muertos en la zona montañosa central, donde la tormenta ingresó con amplias bandas nubosas, mientras que en Xalapa, la capital de ese oriente estado, 3 casas colapsaron y dejaron 2 heridos. En la zona serrana, el siniestro ocurrió de madrugada en la comunidad de Tamazolapa del municipio de Coscomatec, casi en la frontera con el central estado de Puebla, donde un cerro se despojó de manera parcial y sepultó la casa. La ciudad de Rouen, en el noreste de Francia, amaneció hoy consternada por el incendio de origen accidental que anoche se declaró en un bar de la localidad y que causó 13 muertos y 6 heridos, uno de ellos de gravedad. Las llamas se originaron poco después de la medianoche local en el sótano en un pequeño bar, el Cuba Libre, situado en el centro de la población y cerrado para que un grupo de jóvenes entre 18 y 25 años celebrara un cumpleaños. El alcalde de Rouen, Yvonne Robert, confirmó que la hipótesis más evidente es el origen accidental del fuego, aunque reconoció que en un primer momento se pensó en la pista terrorista. Bueno, señores, la noticia del día. Alex Rodríguez, de verdad que todo el día ha sido Alex, ¿qué pasará? Yo creo que hay que esperar ese 12 de agosto, porque en términos reales, el sentido de la historia de su carrera está ahí. Los Yankees han buscado una salida para no perder los 40 millones de dólares que todavía le quedan al contrato de Alex. Ahora, el próximo viernes, ellos lo están dejando ya fuera del equipo, por lo que la garantía económica de él está dada. Cuando yo digo el sentido de la historia, hay que ver que él tiene 696 jonrones, está a 18 de Baby Ruth, quien tuvo 714. Es verdad, él no va a llegar donde Han Aaron, ni tampoco donde Barry Bonds, pero por lo menos a ese tercer puesto tiene la oportunidad. 162 juegos del próximo año, más algunos 57, 58 juegos de este año. Son más de 200 partidos para él buscar esos 18 jonrones. Yo creo que él va a sopesar el retiro que le proyectan los Yankees en el aspecto de que se convierta en un trainer. Eso no será así. Siento que una carrera tan accidentada como la de él, controversial, y sobre todo los juegos que le están haciendo falta a él, es el periodo que estuvo fuera con la sanción, que fueron un año completo y media temporada. O sea, estamos hablando de esos 200 y pico de juegos en 3 años atrás. O sea que su físico era otro. Yo creo que él puede ser un bateador designado y puede irse a Seattle, que fue un equipo donde él estuvo, cosechó buenas temporadas. Recordemos cuando hizo pareja ahí con Ken Griffey Jr., que casualmente hoy estaban retirando el número de su franela. Y los mismos marineros pudiesen estar pensándolo por lo que le estuvo sucediendo en el día de hoy con el hit número 3000 de Ichiro Suzuki. Había que ver cómo estaban atentos a ese hit 3000 de un hombre que llegó a Grandes Ligas a través de su franquicia. O sea que esos son datos
y puntos que los equipos evalúan y toman en cuenta. Esperemos hasta el viernes 12 para poder decir que se definió la salida definitiva de Alex Rodríguez. Yo creo que con el trato que los Yankees le han dado, ser un Yankee para él ya no tendría tanto peso. Y ahí hay una noticia que acabamos de ver. Déjenme buscar esto. Se lo tenía para el final, pero voy a aprovechar la noticia que acabo de ver del fuego que causó 13 muertos durante fiestas en un bar en Francia. Mírenlo aquí, por favor. Como una de las cámaras. Y es para llamar la atención a las autoridades de nuestro país, empezando por el Ministerio de Interior y Policía. Empezando por el Ministerio de Interior y Policía. Baja aquí, por favor. Se ha hecho frecuente y algo normal el nosotros ver originalmente en los barrios y ya en calles y avenidas principales de las ciudades negocios que empiezan a operar como liquor store y terminan siendo discotecas. En la Gustavo Mejía Ricard, entre la Doctor de Filló y la Carmen Mendoza de Corniel, hay dos discotecas con una sola puerta. Con una sola puerta de entrada y salida. Sin ningún tipo de condición para que ahí se esté permitiendo que se convierta en discoteca. El primero de estos fatales sucesos, yo recuerdo que fue uno, por lo menos que yo recuerde, fue uno en Argentina, hace varios años. Sucedió recientemente en México y en Brasil también. Ahora miren esto. Y hay múltiples hechos que pudiésemos narrar. Las autoridades tienen que velar por el control de esos centros de diversión. Y vuelvo y repito, muchas discotecas se están haciendo y permitiendo a la luz de los ojos de todo el mundo, sin ningún tipo de responsabilidad. Y creo que los ayuntamientos también van a tener que tomar carta en el asunto. Hoy hay una denuncia en Primicias con respecto a la Castellana. Y aquí lo hemos dicho en otras oportunidades. Están transformando esa zona residencial en zona comercial sin ningún tipo de control. Y no debería de ser. Lo primero es que hay una inversión económica de los residentes en las viviendas que han adquirido. Esas son viviendas privadas, no la construyó el Estado. Y el esfuerzo que se ha hecho para adquirir una vivienda no puede ser distorsionado ni devaluarle una propiedad así como si nada por la incapacidad de las autoridades. Empiezan montando colegios de niños. Ahora se han inventado también con las ayudas del gobierno, con las aldeas infantiles y disque habitaciones infantiles. Eso no debe ser. El propio Estado debe de preservar también la inversión privada y darle garantías, y el ayuntamiento tiene que conservar a sus municipios. Yo creo que el ayuntamiento del Distrito Nacional tiene una tarea muy importante y muy delicada
a partir del 16 de agosto, cuando asuma la gestión el nuevo alcalde, porque esas distorsiones que aquí se fueron creando fueron parte de la saturación de la gestión que se marcha. Irresponsabilidad administrativa. Y en las alcaldías eso prevalece. Así que control y evitemos males mayores. Con el permiso de ustedes vamos a una pausa y retornamos en breve. Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y una cola. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Señores, gracias por continuar con nosotros. Miren, cuando nosotros hablamos de sentido de administración, le quiero poner un ejemplo. Los hospitales del Seguro Social son administrados por tres partes. Eso es un acuerdo tripartito, todo lo que hay un consejo donde se involucra la parte estatal, que es la designación de parte del Poder Ejecutivo de quién es el administrador, en sentido general, el empresariado y los sectores sindicales.
o sea, el empresariado, que es el sector patronal. Recordemos que con la promulgación de la Ley de Seguridad Social se hizo la pauta de llevar esos hospitales, esos servicios, agregarlo a la red de servicios de salud pública, a la Red Nacional de Salud Pública. No se ha hecho. El presidente acaba de nombrar recientemente ahí a un administrador, que es el doctor César Mella, pero tiene que haber funcionabilidad. Hay que procurar que eso funcione. Y yo creo que el más llamado a procurar eso es el sector empresarial. Porque precisamente son sus empleados los que aportan los recursos a través de las ARS, de la ARL, y los que necesitan los servicios. Esas demandas dentro de las empresas de seguros privados o de apoyos económicos son una carga disfrazada para el sector empresarial. Y es verdad que aquí hay empresarios que hacen de todo, pero el servicio y la garantía de ese servicio yo creo que es más importante. El sector empresarial tiene que aquí jugar su rol en la importancia de saber cuándo son empresarios y cuándo quieren beneficiarse de alguna otra actividad. Pongo como ejemplo esto, para ver si en ese consejo se toman decisiones apropiadas, para descargar un poco también lo que es el tema de las ARS y las clínicas privadas, porque hay problemas en el sector salud. El Estado colapsó en cuanto a lo que es servicio de salud pública. Colapsó. Ahí para lo único que sirve para hacerse construcciones, para remodelaciones de planta física, porque eso involucra presupuestos, obras y beneficios. Pero el tema salud pública en este país, yo creo que lamentablemente hoy por hoy no está dando el más mínimo apoyo a la ciudadanía. Así que ojalá y ese sector empresarial pueda sentarse y buscar un equilibrio con la nueva administración para bien del personal y para volver a rescatar esos hospitales que hacen falta y que ese sector privado pueda utilizarlo en su beneficio y no tener que asistir a las clínicas, que ya sería otro tipo de servicio el que se estaría dando ahí. Así que ojo en ese sentido. Señores, vamos a una hora importante ahora. Yo creo que hay que darle las gracias a Sembra, importadores de vinos, porque vamos a hablar de vinos. Por aquí está Douglas Carvajal. Y ponnos por favor el bumper. Vamos a este espacio que nos agrada. Bueno, señores, buenas noches y bienvenidos una vez más, Douglas Carvajal. Gracias, Fabio. A hablarnos sobre algo que realmente nos apasiona. Gracias y gracias a los amigos televidentes que siguen fiel pronóstico al final los domingos a las 10. Bueno, Douglas, cuéntanos, ¿por dónde nos vamos esta noche? Bueno, recuerdo que la última vez que estuve haciéndole compañía por aquí, me hiciste una pregunta que para mí, ¿cuál era el vino bueno o cómo se consideraba?
Y me he quedado pensando y recuerdo que aquella noche dije que lo interesante era probar. Había muchas variedades, muchas formas de hacer el vino, mucha variedad en la uva, en el sistema de cultivo, en el sistema de vinificación. Y me gustaría que repasáramos o que miráramos los matices y lo que influye la climatología en los vinos, sobre todo las diferencias que hay entre los vinos de Viejo Mundo y Nuevo Mundo, que es un término que se utiliza bastante en el mundo del vino y muchas veces no sé si sabemos por qué o a qué nos referimos y nada, hablar un poquito de la diferencia entre Viejo Mundo y Nuevo Mundo y los factores que influyen entre la diferencia entre los vinos. ¿Qué te parece, Fabio? Bueno, ¿cuáles son las principales características que se señalan en cuanto a lo de Viejo Mundo y Nuevo Mundo? Mira, vamos o ¿cómo tú quieres sí, que vayamos por parte? Perfecto. No, perfecto, pero quería un poquito situarnos. Ajá. En qué es Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Okay. En el mundo del... Sí, porque me fui de una vez. Bueno, para los amigos televidentes, pues Viejo Mundo son aquellos vinos básicamente del continente europeo. Tenemos Francia, que es la cuna de los vinos, aunque contrario a lo que la mayoría pensábamos o pensamos, no fue históricamente donde se tiene la data que fueron donde primero se cosecharon los vinos. Fue en Georgia, país europeo. Pero eso lo hablaremos más adelante en otro programa. Está Francia, está Italia, España, Portugal, Austria, Alemania, y en fin, todos los países de Europa continental es lo que clasificamos en el grupo de Viejo Mundo. Y Nuevo Mundo nos situamos en Norteamérica, en Estados Unidos y California, en Sudamérica, sobre todo Chile y Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, básicamente. En ambos casos, la climatología es muy variable. Sin embargo, podemos destacar que en Viejo Mundo predominan los climas de moderados a fríos y en Nuevo Mundo los climas de moderado a cálido, que se traducen a su vez en diferentes matices de la uva. Por ejemplo, los Viejo Mundo, en los climas más fríos, la uva tiende a madurar menos y a tener menos azúcar, lo que hace que tenga menos alcohol potencial al final el vino y una acidez mayor. En Nuevo Mundo, por el contrario, la uva madura más, tiene más azúcar y hace que tenga mayor alcohol potencial y por ende menos acidez. También podemos destacar que, por ejemplo, los controles de los organismos reguladores o de las leyes en Viejo Mundo todavía al día de hoy son un poco más estrictos, obligando a que los productores y los vitivinicultores, pues se rijan un poquito más y produzcan de una manera más homogénea entre ellos. En Nuevo Mundo hay, si se quiere, aunque cada vez más también los organismos reguladores están estableciendo unos controles, pero ahí, si se quiere, una mayor libertad, sobre todo ya después que la uva se cosecha, después de la vendimia, a ciertos permisos que le dan, sobre todo a los enólogos en bodega, para poder agregar ciertos matices a los vinos o características que hacen menos homogéneos los vinos de una misma región en Nuevo Mundo. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de Viejo Mundo, de que las uvas tienen menos alcohol potencial, o sea, menos azúcar. ¿Por qué decimos menos alcohol potencial? Bueno, porque sabemos que la uva es un fruto, al igual que muchos otros que conocemos, y la fermentación de azúcar-alcohol es lo que lleva al final el porcentaje de alcohol de la botella cuando nos lo vamos a beber. Al tener climas muy fríos, como por ejemplo en Alemania, que son zonas de ladera o zonas montañosas, o en el norte de Francia, tenemos una uva con una mayor acidez y un menor porcentaje de alcohol, y en algunos casos los consejos reguladores permiten la chaptalización. Explicando de manera sencilla, la chaptalización es la posibilidad de agregar azúcar en el proceso de prefermentación o fermentación, que por ende más luego se convertirá en alcohol, o agregar licor de vino a un vino ya fermentado para subir un poquito el porcentaje de alcohol. En otros casos,
en climas más cálidos, como por ejemplo en Australia, en Sudáfrica, hay consejos reguladores que permiten la acidificación, que es todo lo contrario, es agregar un poquito de ácidos tartáricos al vino para subir un poquito la acidez y contrarrestar el alcohol. Los principales factores que influyen en el vino, en Nuevo Mundo o Viejo Mundo, que por eso decimos, bueno, este vino va más en la línea de Viejo Mundo, bueno, pues es un vino que normalmente tendremos, aunque hay sus excepciones, al igual que Nuevo Mundo, tendremos una acidez elevada, un alcohol menos presente, tendremos mucha mineralidad en la mayoría de los casos, porque al ser terrenos con vides más antiguas, traspasan más las características del suelo a la uva. Y también tenemos vinos normalmente con consejos reguladores que lo marca la etiqueta, que tienen denominaciones de origen en la mayoría de los casos y van un poquito más de la línea, como es el caso de Borgoña en Francia, el caso de La Rioja en España, el caso de los Piemonte, los Barelos en Italia, que van un poquito más, son vinos que van muy de la línea entre unos y otros. En el caso de Nuevo Mundo, por ejemplo, si nos vamos a un ejemplo que cada vez más tenemos aquí en República Dominicana y que se consume, como los vinos de California, pues son vinos que tienen un poco más de alcohol. Cuando lo probamos sabe un poco más a fruta o fruta más madura, es lo que percibimos. Y son vinos que no necesariamente van en la misma línea, aunque sean bodegas que están en la misma región, porque tienen la posibilidad de que el enólogo o el autor del vino, en este caso, imprima su sello y le dé una ligera diferencia con respecto a los otros. Mira, oyéndote en eso, aquí se consumía mucho y predominaba los vinos chilenos. Era un asunto en el mercado y cierto, ya hoy por hoy Napa Valley ha confundido, se ha entrado en el mercado de manera tal, sobre todo a mí me llama la atención en la juventud que yo veo consumiendo vino. Sí. Hay mucha juventud en el mundo del vino y eso es importante. Primero porque es un consumo menor de alcohol, es una característica de bebida totalmente diferente a la tradicional del whisky, del mismo ron, y también los vinos argentinos, que son vinos de Nuevo Mundo, pero en su conserva, en su proceso, se hacen con características de Viejo Mundo. Exacto. ¿Verdad que sí? Si tú hablabas de por ejemplo, los vinos californianos y los vinos de Napa, sobre todo en la juventud, y ahí vamos un poquito a lo que decíamos anteriormente, son vinos con mucha fruta, la fruta madura, tiende a tener unos taninos un poco más afrutados, valga la redundancia, y también les permiten a los enólogos añadir ciertos toques que hacen el vino un poquito más, vamos a decir, agradable para un paladar que va en transición, quizá ya un paladar un poquito más educado, pues se va un poquito más a lo tradicional, y en algunos casos permiten incluso la adición de oxígeno o de otras técnicas que hace que el vino resulte con un azúcar residual, que no es propia en muchos casos de la misma uva, que a las personas que se están iniciando en el mundo del vino le parece un poquito más agradable y hacen la transición. En otros casos hay personas que ya un poquito más educados que hasta cierto punto encuentran que ese azúcar residual después de una o dos copas pues no le parece tan agradable. Como diría un amigo de nosotros, es un chocolate. Sí, entre otros términos. Lo importante, Fabio, como decíamos en programas anteriores, es probar. Al final el paladar en nosotros se va a ir yendo, se va a ir moviendo hacia los vinos que más nos gusten a cada quien, pero para eso tenemos que probar. Cuando tú hablas de los viñedos, que al tener ya tantos años de evolución, absorben la tierra, estamos hablando de qué añadas promedio vienen siendo esos viñedos de Viejo Mundo. Bueno, hay viñedos desde los 30, 40, 50 años, pero hay viñedos centenarios también. Por ejemplo, los vinos de las Islas Canarias, que nosotros traemos de bodegas El Penitente o de bodegas Bermejo,
Hay vinos centenarios que se creen que tienen más de 150 años, sin embargo no se puede establecer la edad exacta, pero cuando tú ves la cepa, hablando en buen dominicano, el tronco de la vid, pues tú ves unas cepas, unos troncos robustos de vides que tienen años y años de producción. Evidentemente, esos viñedos centenarios pues te dará menos producción que unos viñedos más jóvenes, pero con más calidad. También hablábamos, como tú bien decías, los suelos traspasan la característica de los vinos, sobre todo en Viejo Mundo por la mineralidad, pero también en zonas montañosas, en donde las vides se estresan más por la carencia de agua en el momento de cuando están en el ciclo de cultivo. De cultivo. Sí. También los lugares, como en Alemania, en la zona norte de Francia y en la frontera, donde son montañosos, son en laderas, tienden también a producir uvas de gran calidad porque la influencia del sol. El sol sale, ese sol de la mañana que le da directamente, no lo sienten al mediodía. Entonces lo que hace es que produce y acelera la fotosíntesis en las uvas, que es importantísimo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, de Nuevo Mundo, la fotosíntesis se produce a la caída del sol. Y por eso entonces tenemos diferencia. A veces probamos una misma variedad de vinos de Nuevo Mundo, de Viejo Mundo. Una misma uva. Y no necesariamente encontramos los mismos matices. O sea, cuando hablamos de uva, hablamos de Cabernet. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon de Francia, de Bordeaux, no necesariamente nos devolverá los mismos matices, ni los mismos aromas, ni sabores que un Cabernet de Chile, por ejemplo. Pues lo que sucedió con el Malbec. Con el Malbec, que es originario de Francia. Sin embargo, cuando se empezó a plantar aquí, a producir en Argentina, la tierra lo transformó. Así mismo. A tal punto que lo superó. Así mismo. Lo superó en cuanto a su evolución y lo que es ese vino. O sea, el mercado a nivel en sentido general. Es la uva, la principal variedad de Argentina al día de hoy, el Malbec. Sí. Incluso ha habido ejemplos en que se ha intentado por diferentes vías de plantar una variedad, una uva, en una región o en un país determinado y no ha podido. No se ha adaptado a la característica del terreno o a la climatología de la zona. No hay forma. Aquí, por ejemplo, tú sabes que para allá iba. En Ocoa Bay se está cultivando. De hecho, tiene 2 ciclos vegetativos al año, que normalmente se tiene uno. Y tengo entendido que hay uvas que se han adaptado muy bien a la zona, como la French Colombard, que es una variedad francesa que normalmente en Francia se utiliza para destilados o para otro tipo de licores, y aquí se ha adaptado muy bien por la característica y la climatología que nosotros tenemos aquí. Eso es importante que se sepa y que se siga promocionando, para que la gente entienda que el tema de las uvas no es de una sola región, no es un solo país el que puede explotarlo, o sea, el que puede producirlo. ¿Por qué? Porque alguna vez uno siente que el poco frío, sin embargo, esa zona donde se está haciendo Ocoa Bay, que es la zona de Atillo, de Asua, es una zona totalmente árida. Ahí no hay fresco a ninguna hora del día. Uno siente una brisita caliente producto de la playa porque está en la costa, inclusive. Es en la costa y las experiencias que se están teniendo ahí realmente son impresionantes. Por el desarrollo que se nos está diciendo. Creo que la Peña del Quijote tiene que poner fecha. Mira, depende tanto el cultivo de las uvas, que como tú decías, mira como aquí en esta región, que no es una región productora de vino como tal, no estamos comenzando. No, que es una burla hablar del vino de Neiva. La gente lo utiliza como míralo, te ríes. La gente cuando quiere, ese vino, ¿sabe cómo es el de Neiva? Es como de una chanza. Bueno, al final. Pero es producto del tipo de uva. Sí, claro. Pero realmente las características se pueden dar. Claro que sí. Pero mira, por ejemplo, en países como que son muy, muy fríos, que contrario aquí, les hace falta un poco de calor,
y un poco de, vamos a decir, de menos humedad en el suelo, como Canadá, por ejemplo, o Alemania, han encontrado la forma de producir grandes vinos. Por ejemplo, en Canadá los ice wines, que son muy famosos, que son las uvas se recogen congeladas. Se la vendimian uvas congeladas y han hecho unos ice wines que son vinos dulces sumamente interesantes. O en Alemania la famosa uva, la Gewürztraminer, que es una uva de vino blanco bastante interesante, pues también son unos climas que son bastante fríos. Lo que tiene como característica es el rendimiento de la uva, que es mucho menor. Bastante menor. Porque lamentablemente al faltarle ese cambio en la temperatura, pues entonces no la permite que ella pueda hacer se pueda producir más vino de esa misma uva. Exacto. Pero contrario a lo que normalmente se piensa, mientras menos produce la vid, tiende a ser un vino de más calidad. Sí. Sí, porque hay una concentración. Lo que pasa es que también tiende a ser menos rentable al productor porque tiene menos. No, porque entonces los precios son mucho más elevados. Son bastante elevados. Que también es un tema, algunas veces regiones que pueden producir, pues tienen esa facilidad de... dicen que el precio del vino lo pone la bodega, ¿verdad? Es la marca la que influye. Sí, pero también va a influir mucho hay muchos factores. Mira, la topografía del terreno. En otros días conversábamos en la Peña del Quijote de los vinos del Priorato, por ejemplo. Sí. Y la topografía del Priorato es una topografía bastante accidentada, en el que no hay forma de auxiliarse de un medio mecánico para la vendimia. Bueno, fíjate que todas las bodegas pasan por el mismo proceso y ninguna se ha podido superar a otra. Así mismo. O sea, los vinos... el que lo consume ya por un asunto de confianza en la bodega, pero no porque haya una gran diferencia entre un vino y otro. Así mismo. Los vinos del Douro, del Portugal también, son unos vinos que con laderas muy escarpadas y muy accidentadas, que realmente hace el trabajo manual más presente, y evidentemente la economía de escala se te reduce y los costos te aumentan. Entonces, al final es también algo que hace más interesante el vino en botella. Bueno, entonces, volviendo al tema viejo mundo y nuevo mundo, eso lo que le dé características a cada vino, pero al final seguimos en lo de siempre. El paladar es el que determina cuál es el mejor de los vinos. Así es. Y cada vez más, por ejemplo, Fabio, Nuevo Mundo se quiere asemejar a Viejo Mundo en algunos vinos, y hay vinos de Viejo Mundo que quieren asemejarse también a Nuevo Mundo. Correcto. Entonces al final lo que tenemos es que seguir probando. Es nuestro consejo y lo vamos a repetir: no nos cerremos las puertas, no digamos a mí solamente me gusta este o aquel, no, vamos a probar. En cada denominación de origen, en cada país, en cada lugar donde se haga vino, habrán vinos que nos gustarán más, vinos que nos gustarán menos, vinos que se produzcan a grandes cantidades, que por ende sacrificarán un poquito la calidad, otros que se produzcan a grandes cantidades que mantendrán una línea en la bodega que tengan mucha calidad, otros que sean vinos de autor, y al final lo que tenemos es que seguir probando, seguir consumiendo vinos, tenemos vinos blancos, tenemos espumosos, tenemos vinos dulces, tenemos rosados, tenemos tintos, tenemos jóvenes, tenemos crianza, tenemos reserva, gran reserva, pero tenemos mucha variedad. No nos cerremos a nada, no nos enfoquemos en solamente un país, en solamente una variedad, probemos vinos. ¿Qué tan celosos son las regiones con su industria? Ejemplo, los Barolo de Italia, ¿verdad? El Chianti, los mismos Borgoña, que viene con Francia, para permitir que esas uvas puedan ser trasplantadas y reproducidas en otros lugares. Mira, los consejos reguladores, sobre todo los consejos reguladores de Viejo Mundo y de zonas donde son mundialmente famosas, como los Barolo, los Chianti, los Bordeaux, los Borgoña, Rioja, Priorato, los consejos reguladores tienden a ser bastante estrictos. Ya no solo con que se utilice una uva de otro país o de otra variedad, sino dentro de la misma región, fuera de las bodegas o las parcelas que están permitidas por ese mismo consejo regulador. Se tienen unos controles bastante férreos, sobre todo en Viejo Mundo, como decía anteriormente. En Nuevo Mundo cada vez más, por ejemplo en Argentina,
en algunas zonas de Estados Unidos se están llevando unos controles que son estrictos, pero yo creo que todavía a día de hoy Viejo Mundo tiende a ser, sobre todo en países como Francia y en zonas como Bordeaux, los famosos Grand Cru, o España, denominación de origen calificada, tienden a ser bastante rígidos con lo de traer uvas de otro lado, llevarte uvas, trasplantarlo, utilizar un método que ellos no lo tienen como bueno y válido, y sobre todo en la parte de vinificación te puede costar que te saquen de la denominación de origen o que te quiten el reconocimiento. Eso puede ser experiencia por lo que sucedió con lo del Malbec. O son determinaciones, tú no sabes si a fue ciencia anterior. cierta no sabría decirte, pero creo que también lo que sucedió con el Malbec vino por las distintas enfermedades que atacaron la vid en Europa en la antigüedad, como por ejemplo la filoxera u otras enfermedades, lo que obligó a que se trajera la vid y se injertara aquí en una planta de América. En algunos casos funcionó, como el Malbec, pero hubo otros, muchos casos fallidos que quizás al día de hoy no lo conocemos. Bueno, ojalá y que aquí podamos lograr algo parecido, para nosotros también poder decir que tenemos la característica de un buen y gran vino. Así mismo. Bueno, señores, ahí está lo que es Sembra como empresa, distribuidores de El Borzao, Tres Picos, La Arautava. Ahí están las mejoradas, vinos todos garantizados, porque realmente se han preocupado por traer productos de calidad para el beneficio de nosotros, los consumidores. La verdad que hay que felicitarlos a ustedes por ese ojo, ese detalle. Que Eduardo, ¿cómo es que él hace cuando cada mañana a probar los vinos? Sí, nosotros tenemos un chiste a modo de chanza cuando nos felicitan, como en tu caso, que la aceptamos de muy buena razón, sobre todo tú que eres un consumidor de esos vinos asiduos. Nos dicen, y le digo, sí, la verdad es que Eduardo tiene muy buen ojo para fichar bodega, y yo buen ojo para haber fichado a Eduardo. Tú sabes que ese Tres Picos nosotros lo probamos, fue en Atlanta, sí. Eric y yo, y cuando dice Eric, pero mira, eso ya lo tienen allá, digo, pues ya tú sabes, pues la garnacha, una uva difícil, pero realmente en el Tres Picos una muy agradable. Así muy agradable, la penetración con él se puede lograr. Así es, y bueno, en nuestra próxima visita espero estar dando la noticia de una nueva incorporación que tendremos, que al día de hoy lo hemos mantenido como sorpresa, y que tendremos una degustación con la Peña del Quijote. Bueno, en primicia. El barco viene por ahí. Viene rodando. Gracias, Douglas. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes. Vamos a una pausa y retornamos en breve, porque aunque don Daniel Díaz Alejo no está físicamente, porque sigue en Miami, está por aquí. Me mandó los deportes. 3 jonrones de Manny Machado. Vamos, retornamos.
Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. Es una tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Estamos a la altura de los países más avanzados. De acuerdo con la evaluación de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, República Dominicana está por encima de los estándares mundiales. La eficiencia demostrada nos ha convertido en el Centro Internacional de Adiestramiento de Excelencia para Personal Aeronáutico. La entrada en operación de nuevos centros de control confirma nuestro continuo desarrollo, haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Bueno, señores, gracias por continuar con nosotros. Aquí uno lo que se quede con el apetito abierto, después que uno escucha a Douglas ahí hablando de los vinos. Y a esta hora de la noche, ¿verdad? No hemos probado nada hoy. Yo creo que cuando lleguemos a la casa algo tenemos que hacer. Miren, señores, vamos a agradecer que nos hicieron llegar lo que es el programa de gobierno del 2016-2020 de parte del licenciado Danilo Medina Sánchez. Dice: siempre con la gente. Yo tendré que observarlo, ¿verdad? Y ojalá poder comparar la gestión para entonces uno poder decir lo que se escribió y se prometió, pues ahí está. Realmente lo que queremos es eficiencia en la administración pública. Y yo creo que hay oportunidad de hacerlo. Realmente sí. Y ya si no hay 2020 con temas de reelección, de modificación de la Constitución, pues mucho más garantía. Lo principal es renovar su gobierno. Presidente, usted tiene que hacerlo. Tiene mucha gente ahí ya cansada. Esa actitud de doña Ligia Amada Melo, viuda Cardona, no es algo fortuito, es el cansancio. Haciendo siempre lo mismo, ya está cansada, además por edad ya hace rato que pasó. Me dicen a mí que las cosas que se estaban viendo en ese despacho eran penosas. Jóvenes con deseos de superación, recibiendo insultos, buscando una oportunidad. ¿De qué? De algo que el Estado le ofrece a un ciudadano, no ella en lo particular, pero tienen tanto tiempo en el mismo cargo que se han adueñado, piensa que eso es algo particular, que fue una herencia que le dejaron, y no es así. Respetemos por lo menos al ciudadano. Cambie esa gente, presidente, que hay mucha gente joven en ese partido ya con nuevas orientaciones, nuevas formaciones y nuevos compromisos. Eso es lo que yo creo que se debe hacer. Víctor Estrella perdió en los Juegos Olímpicos, salimos ya del tenis. Nadal ganó, le ganó a Federico Del Bonis, el argentino. García Brito dominó el grupo B de 56 kilos en levantamiento de pesas. Medalla de oro para Dominicana con la Mancebo en 300 metros.
Serena Williams ganó, pero la Venus fue sorprendida y perdió. Por aquí ya le dije lo de Alex Rodríguez, lo del Hits 3000 de Ichiro, que fue en el 7º inning, y los 3 jonrones de Manny Machado. Y Miguel sanó, parece que se sanó cuando le ofrecieron que iba para AAA, porque ayer dio jonrón y hoy dio 2. Así que amenazado. El que no le valió fue a Yacel Puig, hacia abajo, a las menores. Señores, las gracias a ustedes por las atenciones. Si Dios quiere, la próxima semana estaremos una vez más en Pronóstico al Final. Feliz resto de semana para todos. Usted está viendo